En un solo día, Irán no solo atacó una vez, abrieron las olas 63, 64 y 65 consecutivamente, golpeando ciudades importantes de Israel, bases estadounidenses, refinerías de petróleo e incluso se dijo que apuntaron a la quinta flota de los Estados Unidos. Pero lo que hace la situación mucho más peligrosa es que esta guerra ya no avanza en un solo frente. Hezbollah en el Líbano y los grupos de resistencia iraquíes también se pusieron en movimiento, haciendo que la presión sobre Israel y Estados Unidos llegara desde muchas direcciones a la vez. En medio de todo esto, la caída del portavoz del CGRI provocó promesas de represalia aún más duras. La pregunta ahora es, ¿ha entrado realmente esta región en una fase de guerra mayor? Las Fuerzas Armadas de Irán y los grupos de resistencia en la región continúan demostrando que esta guerra ya no avanza por un carril estrecho. El 19 de marzo de 2026, Irán, junto con los frentes de resistencia regionales, volvieron a intensificar la presión sobre Estados Unidos e Israel a través de una serie de operaciones amplias, en capas, que tocaron muchos puntos importantes a la vez. Estas operaciones forman parte de la Promesa Verdadera 4, la campaña de represalia lanzada inmediatamente después de que la coalición Estados Unidos-Israel iniciara la agresión contra Irán el 28 de febrero. Desde entonces, el conflicto se ha convertido en un choque regional que involucra múltiples frentes activos simultáneamente. Según declaraciones oficiales, Irán ha lanzado hasta ahora 65 oleadas de ataques con misiles y drones contra instalaciones militares israelíes en los territorios ocupados, así como contra bases y activos militares estadounidenses en varios puntos de Asia Occidental. Lo que hace la situación aún más pesada para sus adversarios es el hecho de que la presión ya no proviene solo de Irán. Hezbollah del Líbano y la resistencia islámica en Irak también participan activamente, extendiendo la presión al frente norte de Palestina, Irak, Jordania y otros puntos vinculados a los intereses de Washington y Tel Aviv. Uno de los desarrollos importantes y muy simbólicos fue el incidente en el estrecho de Hormuz, cuando un enorme petrolero con bandera de Barbados con capacidad de 160.000 toneladas fue citado intentando desafiar las restricciones. Sin embargo, cuando el barco cruzó la ruta estratégica y las unidades iraníes entraron en estado de alerta máxima, el buque cambió repentinamente de rumbo y se retiró del área. Irán enmarcó este evento no como una maniobra técnica ordinaria, sino como un reconocimiento real de su superioridad en la gestión de ese corredor estratégico vital. Está claro que no solo los misiles y los drones se han convertido en herramientas de presión de Irán, sino también la capacidad de crear efectos psicológicos en una ruta altamente sensible para el comercio mundial. Luego llegó la ola 63 de la Promesa Verdadera 4, que supuestamente golpeó 80 puntos de apoyo militar en el sur, el centro y el corazón de los territorios ocupados. Los nombres de las ubicaciones mencionadas son bastante importantes y sensibles, incluidos Rishon LeZion, Ramla, Eilat, Ramat Gan, Bnei Brak, Bat Yam y Holon. Irán declaró que el ataque se llevó a cabo con precisión utilizando sistemas de misiles guiados de múltiples ojivas y drones suicidas. Esto muestra un patrón consistente en la estrategia de Irán. No solo dependen del volumen de ataques, sino que también construyen una presión en capas que obliga al adversario a enfrentarse a amenazas de muchos tipos de sistemas a la vez. Al mismo tiempo, Irán también intentó demostrar que no solo ataca, sino que también es capaz de defenderse. En el informe del mismo día, 2 drones de tipo Orbiter y Heron fueron supuestamente derribados sobre Teherán y Karaj antes de cumplir su misión. Un misil de crucero también fue interceptado en Qazvin por el sistema de defensa aérea. Esto se utilizó para mostrar que la defensa aérea de Irán permanece activa en medio de los ataques intensivos. La ola 64 elevó aún más el nivel del conflicto. Esta operación fue dedicada al líder de la Revolución Islámica y a todos los mártires de Irán. Los objetivos anunciados fueron muy sensibles, desde el aeropuerto Ben Gurión,
las instalaciones de combustible para las fuerzas, el frente central de Haifa donde se concentran las tropas, la refinería de petróleo de Haifa hasta Rishon LeZion. Irán declaró que estos objetivos fueron golpeados utilizando sistemas como el Gadr-4, el Khaybar Shekan y el Khorramshahr de múltiples ojivas. En la misma narrativa, también se mencionó que la quinta flota de los Estados Unidos fue golpeada con precisión por sistemas de misiles de alcance medio de combustible líquido y sólido. Luego llegó la afirmación militarmente y psicológicamente muy sensible. Irán afirmó que un jet de combate estratégico F-35 estadounidense fue alcanzado y sufrió daños graves como resultado del último y avanzado sistema de defensa aérea del CGRI en el espacio aéreo del centro de Irán. Se dijo que el destino del avión era desconocido. Al mismo tiempo, Irán también declaró haber derribado más de 125 drones estadounidenses y sionistas que atacaban. Para Teherán, esto no es solo un logro táctico, sino una prueba de que su sistema integrado de defensa aérea es cada vez más efectivo. Si estas afirmaciones son creídas por el público doméstico y los simpatizantes regionales, el efecto será grande. La confianza de Irán aumenta, mientras que la imagen de superioridad tecnológica del adversario se ve presionada. La Ola 65 luego añadió presión en una dirección más económica y estratégica. En esta operación, las refinerías de petróleo de Haifa y Ashdod fueron supuestamente golpeadas junto con varios otros objetivos y centros de apoyo militar. Esto es muy importante porque esas dos ubicaciones incluyen los sectores de procesamiento de petróleo más grandes de Israel. Los ataques a áreas como estas transmiten el mensaje de que Irán no solo apunta al ejército puro, sino también a los nodos logísticos y energéticos que sustentan la capacidad de resistencia del adversario. En esta ola, Irán también afirmó usar el sistema Nasrallah por primera vez. Sin detenerse ahí, Irán también afirmó haber golpeado nuevamente los intereses estadounidenses en las bases de Al-Karsh, Sheikh Issa y Al-Dhafra. Al-Karsh fue descrita como la principal ubicación de apoyo de combustible para los F-16, F-35 y aviones espía AWACS estadounidenses. Sheikh Issa fue descrita como el centro de comando y control para datos y comunicaciones de combate militar de los Estados Unidos. Esto muestra que lo que apunta Irán no son simplemente las pistas de aterrizaje y las vallas de las bases, sino los nodos que hacen posible el funcionamiento de las operaciones militares estadounidenses. El ejército terrestre de Irán también abrió su propio frente. Dijeron haber atacado lo que fue descrito como el Ministerio de Seguridad Interna israelí en Al-Quds, el Canal 13 en Tel Aviv, y las instalaciones de la Unidad de Fuerzas Terrestres en el cuartel con drones. Esto da la imagen de que la guerra que Irán está librando no solo se lleva a cabo a través del CGRI, sino que ha involucrado toda la maquinaria militar del Estado. Al mismo tiempo, Hezbollah abrió una presión constante desde el frente libanés. Sus operaciones fueron muy numerosas, apuntando a concentraciones de soldados israelíes, posiciones de artillería, asentamientos, bases y varios tanques Merkava. Nombres de lugares como Aitarun, Taibe, Manara, Dishon, Rab Talatin, Markava, Kiryat Shmona, Misgav Am, Stela y la base Tvon aparecen repetidamente en la lista de objetivos. Hubo ataques con cohetes, artillería, drones de ataque y misiles guiados antitanque. El hecho de que varias ubicaciones fueran atacadas múltiples veces en un solo día señala que Hezbollah no está realizando interrupciones simbólicas, sino una presión continua para mantener activo el frente norte de Israel y agotar la atención militar del adversario. La resistencia islámica en Irak también se movió apuntando a sitios militares importantes de los Estados Unidos en Jordania, con un gran número de drones. Este movimiento deja en claro que la presión sobre los Estados Unidos ya no está concentrada solo en Irak, sino que ha comenzado a extenderse a otros puntos regionales que tienen valor estratégico para Washington. Esta es la característica de la guerra de múltiples frentes que en realidad
más temen los grandes poderes, no un gran golpe en un punto, sino una serie de presiones repetidas en muchos lugares que obligan al adversario a dividir el enfoque, la defensa y las reservas de respuesta. En medio de todos estos desarrollos, el CGRI también anunció la caída de su portavoz, el brigadier general Ali Muhammad Naini, en un ataque que describieron como un crimen cobarde de Estados Unidos e Israel. En su declaración oficial, el CGRI expresó condolencias y el título de mártir al líder de la revolución islámica Ayatollah Sayyid Mujtaba Jamenei, al pueblo iraní, a los comandantes militares y al personal de medios. Naini no era simplemente un funcionario de medios ordinario, se dijo que había servido durante 4 décadas en el CGRI, incluyendo durante la guerra Irán-Irak y las fases de las operaciones de represalia de la promesa verdadera. También fue posicionado como una figura importante en el campo de la guerra suave y la guerra cognitiva. Por eso, la caída de Naini no fue enmarcada como simplemente una pérdida, sino como un detonante de nueva determinación. El CGRI prometió continuar el camino que él tomó y no permitir que la fuerza suave y espiritual de las fuerzas populares sea perturbada. Esto muestra un patrón muy característico en la narrativa iraní. Cada figura que cae no es posicionada como un punto débil, sino como material para endurecer la continuación de la guerra. Si todos los desarrollos de ese día se ensamblan en uno, entonces la imagen se vuelve muy clara. Irán no está lanzando un gran ataque único que se sostenga por sí solo, sino construyendo presión en capas desde muchas direcciones. Las olas 63, 64 y 65 golpearon ciudades, aeropuertos, refinerías de petróleo, bases estadounidenses e incluso la Quinta Flota. Al mismo tiempo, Hezbollah presionó el frente norte de Israel, la resistencia iraquí apuntó a los activos estadounidenses y la caída de una figura importante del CGRI fue utilizada como razón para continuar el camino de represalia. Por eso esta guerra ya no parece solo un intercambio de ataques entre dos países. Lo que se está formando es una guerra de múltiples frentes en la que Israel y Estados Unidos deben enfrentar una presión simultánea de Irán, el Líbano, Irak y varios otros puntos interconectados. Mientras todos estos frentes permanezcan activos, mientras los ataques sigan llegando en capas y mientras cada muerte de una figura iraní sea convertida en nueva energía para la represalia, los signos que emergen no son de disminución. Lo que se ve en cambio es la posibilidad de que esta región se esté moviendo más hacia una fase de guerra cada vez más amplia, densa y difícil de detener.